El problema de los tres cuerpos. Para comenzar, quiero decirle que esa vaina solo lo entienden los ingenieros mecánicos. Eso es un camello. Pero hay una miniserie en Netflix titulada así, El problema de los tres cuerpos, basada en el libro del escritor chino Cixin Lin. La verdad, yo intenté comenzar a leer el libro, pero esa vaina me supo a chino. No entendí absolutamente nada. Es muy complicado. Pero la serie es fascinante y es mucho más comprensible. ¿Pero en qué consiste así a grosso modo? En calcular el movimiento y las posiciones de esos tres cuerpos que se atraen mutuamente por la gravedad, usando solamente sus velocidades y posiciones iniciales. La Tierra y la Luna, eso desde Newton, ya el hombre hizo una ecuación matemática y nos dijo eso funciona de esta manera, y lo comprendemos. Pero en tres cuerpos no hay una ecuación matemática. Una aclaración, es que el planeta orbita alrededor de 3 soles. De 3 soles, imagínense. Entonces los 3 soles ejercen gravedad y ahí el problema es que no se sabe cómo hacer los movimientos. Es impredecible y además todo intento que se hace, todas las formas de los que lo han intentado, caotiza todo. No hay manera. Pues en el texto de hoy, hermanos, en el texto de Romanos el día de hoy, también hay tres cuerpos. También hay tres cuerpos que deben gravitar en torno a Cristo. Y que cualquier cambio, por diminuto que sea, puede afectar para bien o para mal. Entonces, ¿y cuáles son esos cuerpos? Pues un cuerpo consciente. Si ustedes tratan de identificarlo, ahí lo encontrarán. Un cuerpo armónico. Y el cuerpo de Cristo. 3 cuerpos allí que gravitan alrededor de ese sol, que gravitan alrededor de nuestro Cristo. Les voy a pedir que leamos la Sagrada Escritura. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen, presenten esto también una forma como más literal, que entreguen su cuerpo a Dios. Primer cuerpo, ¿verdad? Que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas criaturas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces, es un resultado. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Qué fuerte eso, ¿no? Pablo en todo el esplendor de su apostolado. Y creo que aplica también para nosotros hoy. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. No es amenaza, pero sí es una advertencia. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros.
Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas, no todas, determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvalos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Realmente la palabra allí es alegría, y la mejor traducción sería: hazlo con buen humor. Pablo, no sé si ustedes se dieron cuenta, amados hermanos, Pablo en Romanos hasta el capítulo 11, ese man se ha metido un viaje teológico impresionante. Nos ha hablado de el poder del evangelio, que es poder de Dios para que puedan creer los gentiles. Nos ha hablado de la predestinación, nos ha hablado sobre todo de la misericordia de Dios. Toda la carta, al unísono, pudiéramos definirla en esa misericordia de Dios y en el proyecto salvífico de Dios, como Pablo lo establece y lo relaciona allí en Romanos. Nos ha hablado del pueblo de Israel y termina con una doxología maravillosa. Termina: cuán grande es la altura, insondable. Parece que el man está en el séptimo cielo y de repente como que aterriza y dice: uy, no, esto hay que bajarle. Y entonces empieza a poner las cosas de manera práctica. Y eso es lo que hace Romanos de ahí hasta el final de la carta. Cosas absolutamente prácticas. Lo teológico ya quedó establecido, pero ahora vamos a mirar cómo se tiene o cómo se puede vivir esta experiencia. De tal manera que en lo que hemos leído el día de hoy, en este corto texto, aprenderemos que la adoración es una entrega de un cuerpo consciente. Es decir, todo nuestro ser. Y que mediante la renovación de nuestra mente, Dios nos capacita para discernir la voluntad de Él y para vivir y servir humildemente a su cuerpo, pero de una manera específica, con excelencia, haciéndolo bien. Conciencia y pertinencia o pertenencia para que el cuerpo funcione armónicamente. Si eso no se da, esos cuerpos se pueden despelotar y se forma el caos. Entonces, miremos un cuerpo consciente. El ruego del apóstol, les ruego que entreguen o que presenten su cuerpo a Dios, es un ruego con urgencia. La entrega, el presentar al cuerpo la totalidad del ser, debe responder a algo concreto y específico. Esto no es una experiencia simplemente mecánica, ritual y vacía. Miren la entrega. ¿Por qué entregamos esto? Somos conscientes de qué ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Creo que ahí la pregunta del Salmo nos resulta absolutamente determinante. ¿Qué hubiera sucedido? Como la canción, sería un pájaro herido que se muere en el suelo, como una hoja que es llevada por el viento. Si Dios no hubiera obrado, pues estaríamos, como lo dijo Pablo en la parte teológica, perdidos en nuestros delitos y pecados. No tendríamos esperanza, no tendríamos ninguna situación. Entonces, amados hermanos, ¿ven lo que hace un cuerpo consciente? Reconoce de dónde nos ha sacado Dios, qué ha hecho Dios en nuestra vida, por qué somos lo que somos y dónde estamos y hacia dónde vamos. El fundamento, entonces, es porque Dios ha obrado.
Y con base en ese fundamento, entonces podemos adorarle de manera consciente. Un cuerpo que no comprende esto, pues es un cuerpo que vive en la ignorancia. Entonces, el llamado es a un cuerpo consciente, lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Entonces, pasa por un examen de conciencia, naturalmente. ¿Quién era? ¿Quién soy? Era un pecador, ahora soy un hijo de Dios. ¿De dónde me rescató? Era un gentil apartado de Dios, estaba muerto en mis delitos y pecados. Ahora tengo esperanza, tengo eternidad. El Señor Jesucristo ha hecho una obra extraordinaria y maravillosa en mi vida. ¿Hacia dónde voy? ¿Saben lo que dijo Pablo? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo profundo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Las cosas temporales, nos dijo más atrás, esas cosas temporales no son nada comparables. El sufrimiento de ahora, las incomprensiones de ahora, los desencuentros de ahora, nada de eso es comparable con la gloria venidera. Pero eso no lo conoce sino un cuerpo consciente, un cuerpo que vive adormecido, un cuerpo que no está despierto, pues no va a comprender este tipo de cosas. Reconocernos en ello genera gratitud, asombro, compromiso, reciprocidad, comunión, exclusividad. Esa es la adoración que a Él le agrada. ¿Recuerdan con la samaritana? Ni allá ni aquí. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces, esa adoración de que es capaz de cuestionar, oiga, ¿y con qué va a sacar el agua si usted no tiene con qué? Ese que dialoga, ese que se atreve a hablar con Dios, a generar una comunión con Él, una comunicación con Él. Ese es el que está despierto, ese es el que tiene una mente consciente, un cuerpo consciente y por lo tanto también recibe respuestas. Entonces, hermanos, ritos vacíos, manifestaciones irracionales, fiestas culturales, por pintorescas y hermosas y coloridas que sean, no agradan, no alegran el corazón de Dios. Lo ceremonial ya no le impacta. El corazón consciente, que sabe por qué le adora, esa es la adoración que a Él le agrada. ¿Por qué entonces el ruego del apóstol en torno al cuerpo consciente? Dos cosas, hermanos. En primer lugar, había un pensamiento un tanto platónico en aquel primer siglo, que decía que el cuerpo era como la cárcel del alma y del espíritu. Y entonces, para poder liberarse de ese, había que torturar el cuerpo. Había que someterlo, había que castigarlo, maltratarlo. El cuerpo, según esa visión platónica, era despreciable y tocaba de alguna manera que hacer algo para liberarnos de ese cuerpo. Y se presentaban excesos naturalmente. Pablo es consciente, según Romanos y según sus otras cartas, que el cuerpo es una unidad y que el cuerpo es tan valioso como el alma y el espíritu. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad ética y moral con ese mismo cuerpo. Cuerpo presente, espiritualidad consciente. En segundo lugar, también había una visión en aquel primer siglo, herencia de esa filosofía clásica griega, un tanto complicada. ¿Se acuerdan de un término que se usa por allá en la escritura? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pues si el cuerpo es malo, pues ¿para qué nos complicamos la vida? Gocemos. Entrega total al carnaval. El que lo vive es quien lo goza. Y entonces, ese desenfreno parece ser que también estaba teniendo un espacio en la comunidad de Roma. De tal manera que el apóstol se preocupa. Eso mismo que pasó en Corinto,
ese mismo despelote que había en esa comunidad naciente, también se presentaba en Roma. Y Pablo lo que quiere es corregir ese tipo de conductas, ese tipo de experiencia. Muy bien, el ruego. El ruego también implica la conducta del creyente. Y nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Saben, hermanos? Cuando imitamos, nos infectamos. Terminamos actuando como esa cultura o esa sociedad que vive de espaldas a Dios. Este principio, pues, no es nuevo. Eso ya en toda la tradición bíblica lo teníamos. Dios pretendía que su pueblo, escogido, separado, actuara como Él y le mostrara al mundo cómo era. Y saben, en la lectura que hicimos de Éxodo del día de hoy, hay 2 ejemplos maravillosos de lo que es no pensar, no acomodarse, no imitar las conductas del mundo. ¿Saben? ¿Vieron a Faraón? Estos parecen conejos, se reproducen. Hay que matar a los varones. Es la manera de hacer control social. Entonces, por lo tanto, maten a los varones, dejen vivir solamente a las niñas. ¿Dónde creció Moisés, según lo que leímos, hermanos? La mamá lo tuvo un poquito de tiempo, ¿no? Pero después, en el palacio, ¿no? ¿Qué idioma hablaba Moisés? Tenía que hablar el idioma del pueblo egipcio, porque creció en el palacio del faraón con mamá egipcia, la hija del faraón. ¿Quién educó a Moisés? ¿Qué aprendió Moisés en torno a lo militar? Pero cuando llegó el momento, como que la sangre, los genes, la raza, todo tira y dice, no se maltraten, no se lastimen. Y el egipcio que estaba maltratando a ese hebreo, ¿cómo sería la fuerza y cómo sería la destreza de este tipo que le dobla el cuello y le toca huir y se va al desierto a experimentar una vida totalmente nueva, no sometido a la esclavitud y a la tortura a la que tenían a su pueblo? ¿Ven? Para Moisés hubiera sido muy fácil, hermanos. Así como el faraón manda matar, vamos, cultura de muerte. ¿No tenía todo asegurado en palacio? Todo. ¿Y qué hace Moisés? Toma una decisión contracultural, completamente diferente. ¿Y qué? ¿Dónde estaba el depósito? Seguramente lo que su mamita le enseñó en esos primeros años. Toda la experiencia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de sus padres, Jacob. Eso fue lo que Moisés quizás mantuvo en el inconsciente y lo hizo diferente y no se sometió al pensamiento ni a las costumbres de su cultura. Pero más aterrador aún es la experiencia de Cifra y Pua. Son egipcias, solteras también, ¿no? Son parteras y la orden que reciben es de su Dios. Recuerden que Faraón era su Dios. Maten a los varones, a las niñas déjenlas vivir. Y ellas llegan y no son capaces de matar a los niños. Y al faraón, pues, pero ¿cómo así? Si siguen creciendo y este pueblo se sigue multiplicando, ¿qué está pasando? Y las llama y les dice, ¿ustedes por qué han hecho eso? Es decir, ¿por qué me han desobedecido? Y ellas hubieran podido ser absolutamente transparentes y decirle, es que no nos da la gana de cumplir con su misión. ¿Y qué hubiera pasado? Pero son inteligentes, temerosas de Dios, no del Dios faraón, sino del Dios del universo. ¿Y qué dicen? No, es que ellas son muy fuertes, siempre llegamos tarde. Cuando llegamos ya han parido, no hay manera. ¿Cómo le vamos a quitar el niño y matarlo? No,
ahí no hay posibilidad. No se sometieron a la cultura de muerte de su faraón. No se sometieron a la maldad de este tipo. Pero mintieron. Sí, pero ¿qué éticamente qué estaba por encima? La vida está por encima de una orden humana. Y estas señoras lo comprendieron perfectamente. Entonces, las parteras son un gran ejemplo de cómo no nos sometemos al pensamiento de muerte del mundo, no nos sometemos a la tragedia que quieren generar gobernantes supuestos. ¿Saben qué es lo terrible, hermanos? Que hoy en día, en pleno siglo XXI, en este cuarto de siglo que estamos atravesando del siglo XXI, parece que la humanidad imita más al faraón egipcio que al Dios de la Biblia. Y yo sé, hermanos, que hay cosas que no son populares, pero que tampoco las podemos callar. Genocidio es genocidio, punto. No hay otra manera de llamarlo. Y estos que deberían jugársela por la vida, más bien exterminan a un pueblo como lo hicieron con ellos también, tiempos atrás. Nosotros mismos, en este tiempo, callamos ante cosas. Matan a personas que van en una lancha, los desaparecen, importa un pepino sencillamente como lo hacen, pero tenemos que cooperar con un imperio. Pensamos más como el faraón egipcio, nos sometemos más a esa cultura de muerte, de destrucción que está imperando en el mundo, que con los preceptos del Dios de la justicia, del Dios de la vida, del Dios de la paz del Nuevo Testamento. ¿Cómo debemos entonces? Sería la pregunta. ¿Cómo debemos actuar o cómo debe pensar y actuar un creyente en este tiempo? Es sencillo, hermanos. Escenarios de muerte no aceptamos, no toleramos, no apoyamos. Nos movemos en escenarios de vida. Escenarios de guerra no aclamamos. Escenarios de guerra no nos sometemos a eso. Vivimos en escenarios de paz. Escenarios de oscuridad no los toleramos, no los apoyamos, porque nuestra historia y nuestro reino es un reino de luz. Escenarios de injusticia no los apoyamos. Escenarios de injusticia no nos alineamos a eso, porque el Nuevo Testamento nos habla de un Dios que ama la justicia. En tiempos de posverdad, de fake news, de ira, del renacer del fascismo, de la creación de narrativas en los medios digitales y de relativismo, ojo con lo que pensamos, hermanos. Déjeme decirle, hermanos, yo una vez más lo repito y lo repito con respeto. Yo sé que esto no es popular y que preferiríamos no decirlo, pero a la luz de la Escritura, a la luz de lo que nos está planteando, hermanos, no podemos callarlo. Este neofascismo que se está apoderando del mundo no pudiera tener cabida en el pensamiento de un creyente. No pudiera tener cabida allí. ¿Saben, hermanos? Ese fascismo hace más de 60 años acabó con 50 millones de seres humanos. ¿Cómo yo, que pienso como hijo del reino, entonces puedo apoyar una política de estas a personas que eso es lo que venden, que eso es lo que quieren establecer?
Nuestro compromiso es con la verdad, con la gracia y con el amor. Ahora bien, cuando Dios ha transformado nuestra manera de pensar, nos hace personas nuevas. Y una cosa sí estoy absolutamente convencido, hermanos, que si nosotros hemos nacido de nuevo, debería haber un pensamiento, aunque no monolítico, por lo menos sí que nos genera unidad, porque tenemos el mismo espíritu. Entonces empezamos a hacer cuestionamientos. Afortunadamente, ese cuerpo consciente nos permite ser reflexivos, críticos, no tragar entero, no vivir adormecidos sencillamente de las filosofías, de las tendencias, de las diferentes formas como nos quieren atrapar. ¿Saben? Cuando somos personas que hemos nacido de nuevo, el resultado es palpable. Aprendemos a discernir la voluntad de Dios. Y ese es todo un tema. Pudiéramos pasarnos un año hablando de cómo discernir la voluntad de Dios. Pero básicamente, tenga en cuenta estas cositas a manera general y después usted trata de profundizar si lo quiere. ¿Qué certezas tenemos para poder discernir la voluntad de Dios? Al Espíritu Santo dentro de cada persona que ha nacido de nuevo. La mente de Cristo. Pablo nos ha dicho en otra de sus cartas que tenemos la mente de Cristo. Es decir, que podemos pensar como el Señor lo hace. Tenemos el referente de la palabra. La palabra nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos vivir. La conciencia cernida por el Evangelio. Es decir, que usted, cada determinación que tome en su vida, la debería tomar basado en lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho en el Evangelio. Especialmente en el Sermón del Monte. Yo soy un convencido que todo cristiano debería tener ese sermón tan central, tan fijo en la vida, que ojalá lo pudiera memorizar en su totalidad. De tal forma que pudiera reaccionar, hacer un sedazo de cada cuestión en la vida y filtrarlo por ese Evangelio. ¿Y saben qué más tenemos, hermanos? Sentido común. Sentido común. Usted sabe cuando lo que está haciendo, lo está haciendo por fuera de la voluntad de Dios, de lo que no conviene, de lo que no es bueno, de lo que no es santo, de lo que no es de buen nombre. Usted lo tiene claro. Hay un sentido común en cada hijo de Dios que dice, esto no puede ser. ¿Y saben? Hay un examen de conciencia. ¿De verdad obré conforme el Señor lo hubiera hecho? ¿Pienso como el Señor lo hubiera hecho? ¿Lo hice como el Señor lo hubiera hecho? Ese examen de conciencia nos abre a esa posibilidad del arrepentimiento, de la confesión. Porque obviamente, hermanos, no somos perfectos, esta obra no está terminada, la embarramos todo el tiempo. Pero por lo menos tenemos la capacidad de decir, Señor, perdóname, no lo hice conforme tus expectativas. No fui la mejor versión tuya, Señor. Pero lo puedo intentar una vez más. Y puedo cada día tener la capacidad de, conforme a ti, Señor, a tu Evangelio, actuar de una mejor manera. Ojo, hermanos. En últimas, el discernimiento es el don de la capacidad absolutamente necesario para conocer el querer, la voluntad de Dios. Si usted no discierne, si usted no tiene esa capacidad, se va a perder en ese camino. Y por eso resultamos más bien pensando como el mundo piensa, actuando como el mundo actúa y conformándonos al pensamiento de estas generaciones. El discernimiento es el acto profundo de elegir
y de reconocer la voluntad de Dios en mi propio corazón. Se requiere la escucha de la conciencia, se requiere el cultivo de una vida interior. Y por eso el apóstol termina diciéndonos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ojo, cuerpo consciente aquí conmigo, hermanos, y los que están en casa. Cuerpo consciente. Ustedes me van a ayudar a discernir la voluntad de Dios en este momento. Era la voluntad de Dios que el pasado 10 de agosto a las 7:34 am, el sismo de 7.4 acabara con la vida de más de 300 personas, todas las tragedias con los desaparecidos, las pérdidas materiales que esto trajo consigo. Era la voluntad de Dios que eso pasara. Piénsenlo, discierna. Porque yo he escuchado, he leído, he visto posts de las redes donde de una u otra manera culpan a Dios, o sencillamente nuestra tradición evangélica es que esa es la voluntad de Dios. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Eso fue un evento geológico. ¿Qué hay que discernir ahí? ¿Qué estudios profundos tengo que hacer para llegar a una conclusión de estas? Sentido común. Este es un planeta que, como un cuerpo que habita en el espacio, tiene vida propia. Y esas placas generan esa energía y el día menos pensado esa vaina por algún lado revienta. Y desafortunadamente estamos en el cinturón de fuego del Pacífico y ahí reventó. Y seguramente van a venir unos peores, porque la cosa parece ser que año a año van creciendo el número de terremotos. No es la voluntad de Dios. Entonces díganme, hermanos, a la luz de ese suceso, ¿dónde está la voluntad de Dios? Y es increíble que un país entero se haya unido sin importar si soy de aquí, si soy de allá, si soy terian o no soy terian, y todos en solidaridad se hayan volcado. Yo creo que eso sí es la voluntad de Dios, hermanos. Creo que en la reconstrucción, en la esperanza que resurge de los escombros, con la participación y el compromiso del cuerpo de Cristo. Lo que el gobierno hace, eso no es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Eso no es lo que va a hacer la diferencia. Pero sí en el hermano de la comunidad allá en medio de la situación, que se quita el pan de su boca y se lo lleva a alguien que está en un cambuche. Ese es el corazón de Dios llegando a esos necesitados. El que da de lo que no tiene, o el que da de lo mucho que tiene por el don que Dios le ha dado, de ser agradecido y de ser generoso. Ahí es donde está la voluntad de Dios. Ahí vemos al Dios de la historia obrando, haciendo que su cuerpo se involucre en medio del dolor, de la tragedia, y sacando, como Él lo sabe hacer, de lo peor, lo mejor para bendición de esta humanidad. Ahí está la voluntad de Dios. Así es de que, hermanos, no comamos cuento, no nos traguemos esas cosas fatalistas, apocalípticas, que nos quieren hacer creer que Dios es el responsable. Ahora, ¿dónde estaría el problema de este cuerpo? Que es donde me parece, hermanos, que es donde está la iglesia casi que en su generalidad en este momento. Que esté inconsciente, que esté dormido, que esté paralizado, que esté adoctrinado por el mundo, que esté seducido por ese mundo. Yo no puedo creer, hermanos, no lo puedo creer, que familias se destruyan por tendencias, por tradiciones, por filosofías, por propuestas y narrativas políticas. Que amistades se tengan que destruir y derrumbar por este tipo de cosas. No puede ser.
El problema está ahí, que la iglesia se alíe, se una a propuestas de muerte, de tragedia, de guerra. Y no estoy hablando de un en específico, hermano, porque así como la extrema derecha tiene diferentes circunstancias, tampoco podemos hablar que el progresismo es la panacea y es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Un creyente, ¿cómo tiene que discernir por cómo como ciudadano se involucra en esto? Y no se trata de que seamos apolíticos, se trata de que tenemos que elegir siempre una propuesta que esté lo más alineada posible al pensamiento del Nuevo Testamento. Y no es la muerte, y no es la guerra, y no es el sometimiento, y no es la xenofobia, y no es nada de eso, no es el aborto, no es nada de estas cosas, hermanos. Es la vida, es la trascendencia, es la oportunidad de que los seres humanos sean felices y puedan estar reconciliados con el Dios de la historia. Muy bien. Para que gire armónicamente en torno a Cristo, entonces adoración consciente, transformación profunda de nuestra manera de pensar. Veamos entonces un cuerpo armónico. Basado en el privilegio, dice el apóstol, y la autoridad que Dios le ha dado, entonces él viene a hablarnos de otro cuerpo, un cuerpo armónico. Y lo define de manera muy sencilla y práctica. Dice que ese cuerpo tiene muchas partes. Sencillamente nos miramos y tenemos extremidades, y cada extremidad tiene sus particularidades. Tenemos muchas partes. Pero, ¿qué es lo importante? Que cada uno tiene una manera específica de funcionar dentro de ese cuerpo. Si lo alteramos o lo mutilamos, ya no es armónico. La pregunta sería, ¿y cómo encontrar esa armonía? Porque en medio de un cuerpo como la iglesia, ¿cuántos tipos de personas hay? ¿Cuántos caracteres hay allí establecidos? Y el apóstol nos da la clave ahí mismo en el texto. 1. Siendo realistas, moviéndonos en el terreno de la humildad, evitando pretender ser lo que no somos. Es decir, hermanos, una sana autoimagen. Pues yo no puedo ser como el pastor Alfonso, él tiene una mente matemática, organizativa, esquemática. Yo no puedo ser como él. Jimenita de pronto, ¿no? Pero muchas cosas de él las puedo imitar. Entonces, cuando yo tengo una sana autoimagen, yo sé quién soy, sé cuáles son mis capacidades, sé cuáles son mis dones, cuáles son mis virtudes y hasta dónde puedo llegar. Pero ustedes se imaginan yo queriendo ser como el pastor. No, jamás voy a poder, porque él es único, él tiene su propia autoimagen. Pero también una autoestima. Es decir, que el valor que yo tengo, la conciencia de lo que soy en el Señor especialmente, eso es lo que me determina y es lo que me da el valor que yo tengo como hijo de Él. Entonces, siendo realistas, no sea más de lo que no es. Y es que en la iglesia de Roma se estaba presentando esta problemática. Se fueron más por el lado de tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién es el importante? La roca, la piedra, el líder, y ese puede pisotear a todos los demás. Yo soy el representante de Pedro. Y no es eso, porque la comunidad que nos muestra Pablo no funciona en torno a la institución, sino en torno a las almas, a las vidas. Cada cual es parte de ese cuerpo y cada quien entrega lo mejor de ese cuerpo. Y entonces el liderazgo allí
cobra el sentido real, la autoimagen real, la autoestima real. Y no estoy aquí para pisotear a nadie ni para imponer nada. Estoy aquí para servir a los demás. Entonces, amados hermanos, miren que la armonía no depende de anularnos, de opacarnos, sino de reconocer lo que soy integralmente y cumplir la función para la cual he sido puesto en ese cuerpo. Al reconocernos, el instrumento de medida es la fe que Dios nos ha dado. Nos dice que eso lo podemos reconocer mediante la fe que Dios le ha dado a cada uno. Entonces, puedo creer, tengo la convicción de que lo que Dios me ha dado es suficiente y aporta al cuerpo para que ese cuerpo crezca, se fortalezca y se mantenga unido. No, pero es que pobrecito es que no me apoyan, es que no me dan. Todos en ese cuerpo tenemos una función, y para que ese cuerpo sea armónico, todos tenemos que funcionar en torno a ello. Al reconocernos, el instrumento de medida es la fe. Puedo creer que eso que Dios me ha dado, me ha confiado, es suficiente para el beneficio del cuerpo, para que ese cuerpo sea armónico. Entonces, hermano, cada uno de nosotros, con los dones y los talentos que tenemos en el cuerpo, debemos buscar unidad, pero con humildad. Con humildad. Disposición, entrega, pertenencia, pero sin prepotencia. Unidad, identidad y propósito. Miren que lo importante en el cuerpo son los miembros, no la institución. La institución va sencillamente a la par de la armonía de ese cuerpo. Pero cuando el único armónico es el líder, que arrasa y que se queda con todo, pues él es el único que vive capaz, o él es el único que se cree capaz y que vive feliz. Los demás son una masa de esclavos, de gente que vive en medio de esa ignorancia. ¿Saben, hermanos? Voy a decir algo que puede ser duro. Pero el exceso de protestantismo como ideología religiosa en Europa generó escepticismo. Creían tanto que mataron la fe de la gente. Pero el exceso de evangelicalismo en América Latina generó fanatismo. Y no sé por qué, hermanos. No sé si es discernimiento del Espíritu, no sé si es una conspiración, pero últimamente se han desclasificado documentos que usted los encuentra perfectamente en la red. Parece que la CIA comprendió esto mucho antes que nosotros, y no todos los misioneros, obviamente, pero un grupo de esta gente sí vino a hacer misión a América Latina, y en vez de traernos un evangelio equilibrado, nos evangelicalizaron y se generó un fanatismo que hoy responde a lo que estamos viviendo en América Latina y en el mundo. Me pueden apedrear, están en todo su derecho si lo quieren decir. Un cuerpo armónico es atractivo, impactante. Una comunidad así es confiable. ¿No debería ser ese el anhelo de todos nosotros? ¿Vivir en esa armonía? ¿Y cómo se logra? Pues dando cada uno lo que tiene que aportar. Eso haría un cuerpo armónico. Y cómo anhelo, hermanos, cómo deseo. Sería mi sueño y en eso pudiera entregar la totalidad de mi vida hasta que muera, porque el cuerpo de Cristo funcionara así en armonía. Un cuerpo consciente, un cuerpo armónico y el cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo, nos dice el apóstol, que es uno. Uno. Todos giramos en torno a Él. Él es la cabeza. Y además ese cuerpo no es de muros ni mucho menos. Es un cuerpo que lo conforman vidas, que en comunión con Cristo se pertenecen, se cuidan, se protegen, avanzan, sueñan, construyen. Cuando Cristo es la piedra angular, todos estamos seguros en Él. Puede venir el terremoto, puede venir el sismo, pero esa piedra angular no se moverá. Ahí estamos protegidos, ahí estamos seguros. Y miren lo interesante, el cuerpo de Cristo es dotado por Dios mismo, con regalos, con dones maravillosos, con virtudes extraordinarias, que nos motivan a hacer las cosas bien, con excelencia, para ese cuerpo. El bienestar es colectivo, no individual. Pero el bienestar individual hace que todo el cuerpo marche bien y Cristo sea glorificado. Por eso, amados hermanos, usted no puede pretender vivir la vida cristiana alejado de la comunidad. Eso es imposible. No crecerá. Crecerá seguramente, pero como un mutante. Pero no crecerá armónicamente, no generará conciencia, estará enredado en sus propios pensamientos, en sus propios relatos. La comunidad es determinante en la fe cristiana. Y allí yo tengo un lugar, y allí yo tengo una función. Entonces, cuando esto se da, la iglesia, el reino, Cristo es glorificado. No todos tenemos que hacer lo mismo, ni de la misma manera, ni en la misma intensidad. Solo tenemos que hacer las cosas bien, de la mejor manera según el don que se nos haya dado. Nos dice, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Esta profecía no es el vaticinio, hermanos. Esto no es vaticinar cosas del futuro. Esta profecía, en este contexto, es hablar bajo la inspiración divina. ¿Y dónde está la inspiración divina? En la palabra. Cuando usted abre su boca y habla de la palabra, entonces usted está profetizando, está hablando bajo la inspiración divina. Pero hágalo bien. ¿No les ha pasado que se encuentran con hermanos que empieza uno a hablar de un tema teológico, de un tema doctrinal, de un tema de fe? Yo creo. Bueno, pero ¿por qué crees eso? Ah, porque lo escuché. ¿Pero lo has investigado? ¿Tienes razón para justificar, para criticar lo que estás criticando? No lo tiene. Pero yo creo. Y ese creer se convierte en palabra de Dios para esa persona, para ese hermano. Si va a hablar de Dios, hágalo bien. ¿Y bien es qué? Con responsabilidad, con transparencia, con honestidad. Es decir, que usted se metió con ese texto, que usted investigó, que usted dependió de Dios, que buscó su voluntad, lo que el Señor tiene para transmitirle a esa comunidad, a ese grupo, a esos hermanos. Hágalo bien. Y nos dice también que si el Señor le ha dado la capacidad de servir a otros, sírvalos bien, no porque toca. Y cuando uno sirve bien a una persona, si estuviéramos en el mundo del comercio, esa viene y trae otro cliente. Sírvalo bien. Si eres maestro, enseña bien. Por lo menos que lo que yo enseñe sea algo que lo pueda vivir, que lo que yo enseñe tenga algo de pedagogía, algo de didáctica, porque eso es ser un buen maestro. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos, pero no que la persona salga de hablar con nosotros peor de complicado, ya con ganas de un bisturí. Y ha pasado muchas veces. Vamos a buscar consejo y terminamos peor de condenados, peor de hundidos.
Anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Ay, hermanos, yo creo que ese es uno de los dones más bellos, de los más bellos que podemos experimentar. Y creo que en nuestra iglesia ese don es muy puntual, muy bello. Hágalo con generosidad. Entregue, sencillamente entregue con generosidad. Abrazos, sonrisas, tiempo, dinero. Hágalo con generosidad. Y de esa manera, entonces, lo estaremos haciendo bien. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, pues toma la responsabilidad en serio. Pero el Señor me dio este privilegio, me dio este don, y no, pues delego. Que lo hagan otros, yo delego. No, hermano, si Dios le dio ese don, hágalo bien, en serio. Y si tiene el don de mostrar bondad a otros, hágalo con buen humor. Hoy en día ya la ciencia ha demostrado que algo pasa en nuestro cerebro cuando nos reímos, ¿no? Y la restauración es mucho más integral. Va a mostrar bondad a esa persona, pues hágalo reír. Hágalo, no lo condene. No lo juzgue. Que sea una experiencia de la gracia de Dios, de ese don, del gozo que el Señor nos ha dado. Muy bien, hermanos, una aplicación bien rapidita. No se quede sentado, denuncie, no mentiras. No se quede sentado. Recuerde que usted tiene una función específica. ¿Por qué privar al cuerpo de su aporte? Yo sé que a veces entramos en disgustos, en rollos emocionales. Yo sé que a veces entramos en esos desencuentros. Pero hermano, el cuerpo no puede estar en desarmonía, porque usted en su capricho y en lo más absurdo decide afectar al cuerpo. No se quede sentado. No se quede en la casa. ¿Por qué priva el cuerpo de su aporte? ¿Por qué lo priva de su aporte, hermano? ¿Ven la importancia del cuerpo? ¿Ven la bendición de lo que es el cuerpo para nosotros, según el apóstol nos lo explica? ¿Qué debemos hacer entonces? 1, conciencia. Si tengo todo esto, pues no me puedo quedar de manos cruzadas. Cada aporte de cada quien de los dones que Dios ha hecho hace que este cuerpo tenga sentido, tenga belleza, tenga armonía y tenga propósito. La decisión hay que tomarla. Ninguna cuestión en la vida empieza si no decidimos. Voy a servir, voy a dejar los caprichos, voy a dejar mi estupidez, ya voy a dejar eso y voy a empezar a hacer lo que me corresponde como parte de ese cuerpo. Y de esa manera, entonces, la comunidad será la más beneficiada. Vamos a terminar, hermanos. Concluyamos. Entonces, ojo, la adoración surge de un cuerpo consciente. La adoración que de verdad Dios ama. La transformación viene de dentro. Es Él el que lo hace. Él es el que hace una metamorfosis en nuestro corazón y nos ayuda a discernir esa voluntad de Él. La pertinencia o la pertenencia a un cuerpo implica responsabilidad. Mi función es única e irreemplazable. No es que yo mando al Samuelito. No, ese es su merced la que tiene el don. Ese nos hace reír, ese es el don de Él. Pero el don que tenemos es único y es intransferible. La excelencia con que ejercite mi don hace que las comunidades sean armónicas y atractivas. Si lo hago bien, la persona va a responder a esa bondad. El problema no es problema, como diría Ricardo Arjona. Cuando orbitamos alrededor, cuando orbitamos juntos alrededor de Cristo, Él hace que seamos un cuerpo armónico, funcional y útil
para la humanidad. Anhelo, hermanos, anhelo que esta palabra del apóstol Pablo se convierta en una verdad profunda para todos nosotros y que nuestra comunidad pueda tener eso que Él espera de nosotros, que sea un cuerpo sano, que sea un cuerpo consciente, armónico y un cuerpo unido a Cristo, orbitando alrededor de Él. Incline su rostro y ora.